Las corrientes de aire o vientos pueden ser muy benéficas y necesarias, pero también pueden ser peligrosas. Estos vientos, que se denominan componentes de viento, son expresados como magnitudes vectoriales porque tienen una intensidad o magnitud, tienen una dirección y tienen un sentido. Aquí tendríamos como componentes verticales el viento que viene de frente al avión, denominado viento de cara, y el viento que viene de cola. Y tendríamos como componentes horizontales los vientos cruzados, el que viene por derecha y el que viene por izquierda. Se denomina viento totalmente cruzado cuando llega formando ángulo con respecto al rumbo, formando ángulo de 90 con respecto al rumbo del avión. El rumbo del avión se determina de manera que el norte coincide con los 360 grados. Miremos aquí en el plano cartesiano, aquí tendríamos el rumbo del avión, 360 grados y el norte. Ahora, ¿cómo calcularíamos la magnitud de estas componentes? Aquí es donde tenemos que jugar con las funciones trigonométricas. Vamos a tomar un viento, como en el anterior, un viento que no es totalmente cruzado. Vamos a tomar un ángulo de 60 como el anterior. Y lo primero que vamos a hacer es definir las componentes. Ya aprendimos a definirlas. Entonces esto aquí me define una componente horizontal, que sería un viento totalmente cruzado, el cual sería la componente Bx, que tendría su magnitud Bx. Y tendríamos también un viento de oposición al movimiento del avión, que sería el By. Imaginemos que la intensidad de este viento que entra con ángulo de 60 grados es de 12 nudos, KTS. Comencemos por Bx, la componente horizontal, que representaría un viento totalmente cruzado por la derecha, que es un cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Entonces me serviría la función seno, que me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tendríamos cateto opuesto al ángulo y lo vamos a dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa sería los 12 nudos de intensidad de ese viento. Entonces 12 ya sabemos que es KTS. 12 por seno de 60 grados. Seno de 60 grados es igual a 0.86. Entonces esto me daría 12 por 0.86 en la calculadora, ¿cierto? 12 por 0.86 y me daría una magnitud de 10.4 KTS, es decir, nudos de intensidad. Ya encontramos la intensidad o componente horizontal para este viento cruzado. Vamos a encontrar el viento entonces de oposición al rumbo del avión. Para encontrar el viento de oposición utilizamos la función coseno, porque este sería un cateto adyacente al ángulo. Utilizamos el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a llevar el coseno para acá. Coseno de 60 es igual a cateto adyacente, que sería el By, dividido entre la hipotenusa, que serían los 12 nudos de intensidad. 12 KTS. Asimismo, podemos entonces definir que el By sería el producto de 12 por coseno de 60. Vamos a colocarlo acá, igual a 12 por coseno de... Esto me daría como resultado 6 nudos de intensidad. Ese sería el viento de oposición que tendría el avión, que sería la componente vertical. Interesante, ¿cierto? Solamente tenemos que utilizar las funciones trigonométricas para hacer estos cálculos.